Piensas que sabes de dónde vienen los árboles. Claro que sí, lo has visto 1000 veces. Pones una semilla en la tierra, le echas agua, esperas, y eventualmente algo verde rompe la superficie y empieza a crecer hacia arriba. Los árboles vienen del suelo. Todo el mundo lo sabe. Ni siquiera parece una pregunta que valga la pena hacer, excepto que sí lo es. Porque hay algo en lo que nadie, absolutamente nadie, se detiene a pensar. Un roble maduro pesa alrededor de 10.000 libras. Algunos árboles pesan incluso más. Esos son miles de libras de madera, corteza, raíces y ramas que no existían hace un siglo, y ahora sí. Entonces, aquí está la pregunta. ¿De dónde salió toda esa masa? No de forma vaga, no poética, físicamente. ¿De dónde salieron esas 10.000 libras de materia sólida? La respuesta obvia es el suelo. Las raíces van profundo, el árbol absorbe cosas y esas cosas se convierten en árbol. Suena bien. Se siente lógico, así que probémoslo. Hay un experimento famoso hecho por un científico flamenco llamado Jan Baptist van Helmont en el siglo XVII. Tomó un sauce que pesaba 5 libras y lo plantó en 200 libras de tierra seca. Lo regó durante 5 años y lo dejó crecer. Al final, el árbol pesaba 169 libras. Había ganado 164 libras de masa nueva. Luego secó la tierra otra vez y la pesó. La tierra había perdido menos de 2 onzas. 2 onzas. El árbol ganó 164 libras y el suelo casi no cambió. Entonces, ¿de dónde salieron las otras 163 libras y 14 onzas? No del suelo. Ese es el momento en que la mayoría de las personas se encogen de hombros y siguen con su vida. Piensan que debe haber alguna explicación técnica complicada y lo olvidan. Pero detente, porque lo que acaba de pasar es extraordinario. Acabas de ver cómo 164 libras de materia sólida aparecieron prácticamente de la nada y no tienes idea de dónde vinieron. Eso no es un pequeño vacío en tu conocimiento. Es un agujero enorme en tu comprensión de cómo funciona el mundo físico. Bien, entonces el suelo no es la respuesta. ¿Y el agua? Los árboles beben enormes cantidades de agua. Un roble grande puede absorber unos 100 galones en un solo día caluroso. A lo largo de un siglo, eso es una cantidad gigantesca. Así que parece lógico pensar que la masa viene del agua, pero tampoco funciona. El agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cuando el árbol procesa el agua, usa el hidrógeno y libera el oxígeno al aire. De hecho, el oxígeno que estás respirando ahora viene de ese proceso, pero aquí está el problema. La madera no está hecha de hidrógeno, está hecha de carbono. El carbono es pesado, denso, y constituye aproximadamente el 50% del peso seco de un árbol. El suelo no tiene suficiente, el agua tampoco. Los minerales del suelo, nitrógeno, fósforo, potasio, solo representan entre 1% y 2% de la masa total del árbol. El resto no se puede explicar con nada que venga del suelo. Entonces te quedas con un problema incómodo. Tienes un objeto de 10.000 libras frente a ti y no puedes explicar de dónde salió su masa. La respuesta está en otro lugar. La masa viene del aire. Sí, del aire. Casi toda la masa física de un árbol, el tronco, las ramas, la corteza, proviene de un gas invisible en la atmósfera, el dióxido de carbono, CO2, ese gas que exhalas, ese que representa solo el 0.04% del aire. Eso es de lo que están hechos los árboles. Un roble de 10.000 libras es literalmente aire solidificado. Los árboles absorben CO2 a través de pequeños poros en sus hojas llamados estomas. Luego rompen esa molécula, separan el carbono y lo usan como material de construcción. El oxígeno se libera de nuevo al aire. El carbono se queda y se convierte en madera, glucosa, celulosa, lignina, estructuras sólidas, reales,
tangibles, todo hecho a partir de aire invisible. Cada pedazo de madera que has visto, mesas, casas, papel, fue una vez CO2 flotando en la atmósfera. Los árboles son máquinas que toman aire y lo convierten en materia sólida usando luz solar. Eso no es una metáfora, es física. Ahora, ¿cómo ocurre? Fotosíntesis. La luz del sol golpea una hoja. Esa luz es radiación electromagnética viajando a 300 millones de metros por segundo. Cuando esa energía golpea la clorofila, excita a electrones y pone en marcha una cadena de reacciones que producen ATP, la moneda energética de la célula. Luego, esa energía se usa para romper el CO2 y reorganizar sus átomos en glucosa, C6H12O6. Esa glucosa es el primer paso hacia algo sólido. Después, el árbol une miles de moléculas de glucosa para formar celulosa y lignina, que son la estructura de la madera. Así es como la luz se convierte en materia, energía electromagnética, enlaces químicos, moléculas, madera. Y no se detienen los árboles. Tú comes plantas o animales que comieron plantas. Eso significa que el carbono en tu cuerpo, en tus músculos, huesos, cerebro, también vino del aire. Tú no estás hecho de tierra, estás hecho de aire reorganizado. Cada átomo de carbono en tu cuerpo fue CO2 en la atmósfera. Una planta lo tomó, lo convirtió en glucosa, algo lo comió y eventualmente llegó a ti. Ese carbono ha estado circulando por miles de millones de años. Tú eres una forma temporal de materia que ha sido muchas otras cosas antes y será muchas más después. Eso no es filosofía, es química. Cuando miras un árbol ahora, no estás viendo algo que creció del suelo. Estás viendo siglos de luz solar convertida en materia sólida. Estás viendo energía de una estrella transformada en madera. El árbol no viene de la tierra, viene del cielo. Y tú, también, mismo proceso, diferente forma. Ahora lleva esa idea aún más lejos porque todavía no hemos terminado de desarmar lo que crees que es real. Mira a tu alrededor, no solo los árboles, todo lo que parece sólido, estable, pesado, está hecho de lo mismo, átomos reorganizados que en algún momento estuvieron en el aire, en el agua, en otros seres vivos. Nada está realmente fijo, nada es permanente, todo es flujo. Ese roble de 10.000 libras no apareció de golpe. Se construyó lentamente, átomo por átomo, durante décadas. Cada hoja que brotó fue una pequeña fábrica capturando carbono. Cada verano, cada rayo de sol, cada molécula de CO2 absorbida fue sumando capa por capa, anillo por anillo. Si cortas el tronco, puedes ver esos anillos. Cada uno es un registro físico de ese proceso. Un año de aire convertido en madera, un año de luz solar almacenada en enlaces químicos. No estás viendo edad, estás viendo historia energética. Y eso cambia completamente la forma en la que deberías pensar sobre el mundo físico. Porque normalmente pensamos que los objetos son cosas, cosas separadas, cosas independientes, pero eso no es lo que realmente son. Un árbol no es una cosa, es un proceso continuo de intercambio entre la atmósfera, la luz solar, el suelo y el agua. Está constantemente tomando materia y energía, reorganizándolas y devolviendo parte de ellas al entorno. Incluso ahora mismo, ese árbol sigue creciendo, sigue absorbiendo CO2, sigue liberando oxígeno, sigue cambiando, y lo mismo ocurre contigo. Tu cuerpo parece estable, se siente sólido, pero en realidad está en constante cambio. Estás inhalando aire, comiendo alimentos, bebiendo agua. Estás incorporando nuevos átomos y expulsando otros. Cada vez que exhalas, estás devolviendo CO2 al aire. Carbono que antes formaba parte de ti ahora vuelve a la atmósfera y eventualmente una planta lo tomará de nuevo.
Ese ciclo no se detiene nunca. Respiras, exhalas CO2, una planta lo absorbe, lo convierte en glucosa, un animal come la planta, tú comes ese animal, el carbono vuelve a tu cuerpo. Es un bucle, un ciclo cerrado que ha estado funcionando durante miles de millones de años. Y en ese contexto, la idea de que tú eres una entidad fija empieza a desmoronarse. Porque, ¿qué parte de ti es realmente tuya? Los átomos en tu cuerpo hoy no son los mismos que tenías hace unos años. Muchos han sido reemplazados. Han entrado y salido de tu sistema. Eres más parecido a una llama que a una piedra. Una llama tiene forma, tiene estructura. Puedes señalarla y decir, eso es una llama. Pero no está hecha de materia fija. Es un flujo continuo de energía y partículas en movimiento. Eso eres tú. Eso es un árbol. Eso es la vida. Ahora vuelve al árbol, imagina un bosque entero, miles de árboles, todos haciendo lo mismo, todos absorbiendo CO2, todos almacenando carbono, todos construyendo masa a partir del aire. Ese bosque no solo está creciendo, está transformando la atmósfera, está actuando como un sistema de almacenamiento de carbono a escala masiva. Cada tronco es carbono atrapado. Cada rama es carbono fijado, cada hoja es una interfaz entre el aire y la materia, y esto no es un detalle menor. Esto es lo que hace posible la vida compleja en la Tierra. Hace millones de años, la atmósfera tenía mucho más CO2 y mucho menos oxígeno. Fue la fotosíntesis realizada por plantas, algas y bacterias la que cambió eso. Organismos simples empezaron a capturar carbono y liberar oxígeno. Lentamente, durante millones de años, transformaron la composición de la atmósfera. El aire que respiras ahora es el resultado de ese proceso. Cada respiración que tomas es posible gracias a incontables generaciones de organismos que capturaron carbono y liberaron oxígeno. Literalmente, estás respirando el producto de la fotosíntesis acumulada a lo largo de la historia del planeta, y eso conecta todo. Los árboles no están separados de ti, no están ahí afuera, son parte del mismo sistema. Cuando un árbol crece, está cambiando el aire que tú respiras. Cuando tú respiras, estás cambiando el aire que el árbol utilizará. Están intercambiando materia constantemente. Es una relación directa, física, continua. Y ahora, si quieres que esto realmente te rompa los esquemas, piensa en el tiempo. Ese carbono que forma un árbol hoy pudo haber estado en un dinosaurio hace millones de años, pudo haber estado en el océano, en una roca, en el aire, en otro árbol, en un animal, en el suelo. El carbono no tiene memoria, no le importa la forma que toma, solo se mueve, se reorganiza, se recicla, y la vida es simplemente una de las formas más complejas en las que ese reciclaje ocurre. Así que cuando ves un árbol, no estás viendo algo que creció. Estás viendo materia que ha sido reorganizada miles de millones de veces, ahora adoptando una forma particular en este momento específico del tiempo. Y esa forma no es permanente. El árbol morirá, se descompondrá, el carbono volverá al suelo, al aire, a otros organismos. Nada se pierde, nada se crea de la nada, todo se transforma. Esa frase la has escuchado antes, pero probablemente nunca la habías sentido de esta manera. Porque ahora puedes señalar algo concreto, un árbol, y ver exactamente cómo ocurre. Aire, carbono, glucosa, madera, invisible, visible, gas, sólido, energía, estructura. Y eso debería cambiar cómo ves incluso las cosas más simples. Una hoja no es solo una hoja, es una superficie donde la atmósfera se convierte en materia. Un bosque no es solo un grupo de árboles, es una máquina planetaria que regula gases, almacena carbono y transforma energía solar en estructura física.
Y tú no eres solo un ser humano, eres parte de ese mismo flujo, una configuración temporal de átomos que están pasando por el mismo ciclo que pasa por todo lo demás. La próxima vez que respires, piensa en eso. Ese aire que entra en tus pulmones contiene carbono que podría haber estado en un árbol, en un animal, en otra persona. Y el aire que sale de tus pulmones será parte de algo más, tal vez de una hoja, tal vez de un árbol gigante dentro de 100 años, tal vez de otro ser humano. No hay separación real, solo transformación continua. Y si esto no cambia como ves el mundo, entonces no lo has entendido del todo, porque esto no es solo una curiosidad científica, es una descripción directa de la realidad. Los árboles no crecen del suelo, crecen del aire y tú también.